como problemas de pornografía, como problemas de consumo problemático de sustancias. Y cada vez que yo terminaba de predicar, dejaba una tarjeta en los bancos para que cada uno confidencialmente escriba su nombre y diga, cuando comience este ministerio yo quiero participar, yo necesito ayuda en este tema o en aquel. Esa tarjeta era muy confidencial, así que la recibía yo solamente. A lo largo de un mes y medio fuimos recogiendo esas tarjetas hasta que al menos 40 personas lograron hacer algo muy difícil, que es abrir su corazón y decir la verdad. Estoy en problemas. El primer paso hacia la recuperación es ese, es reconocer que tengo un problema. Y probablemente es el paso más difícil, porque uno tiene que pasar de la negación a la gracia de Dios. Ahora, cuando tenía todas esas tarjetas en mi mano, uno imaginaba a priori que todas esas tarjetas habrían de ser de toda la gente que habríamos de invitar de la calle, por esa gente que está en la calle y tiene tantos problemas. Pero una de las cosas que me sorprendí es que la mitad de todas esas tarjetas no eran de gente de la calle o gente que jamás había entrado a nuestra comunidad de fe. Eran de miembros de nuestra iglesia, que tenían problemas de alcohol, que tenían problemas de consumos problemáticos, que tenían problemas de pornografía, que tenían problemas de una sexualidad desordenada o hábitos alimenticios. Y no solamente que muchas de estas tarjetas eran de miembros de nuestra iglesia, sino que algunas de ellas eran de algunos líderes de nuestra iglesia. Personas que tienen el rol de enseñar, la tarea de dirigir. Y entonces se nos generó una gran pregunta, que es la pregunta que quiero hoy tratar en el mensaje de hoy. Y es, ¿qué se hace con los caídos? Con aquellos hermanos que fracasaron en algún área de su vida. Divorcio, infidelidad, consumo, estafas. ¿Qué se puede hacer cuando un hermano cae? Y esa es la pregunta que me gustaría conversar en el día de hoy. Comenzando por una promesa. Y la promesa es la que se encuentra en el Salmo 55, en el verso 22. Y en la versión Reina Valera contemporánea dice así: el Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Dios no abandona a sus hijos caídos. Dios no nos descarta porque hemos caído. Dios no nos rechaza porque hemos caído. Dios no deja a sus fieles caídos para siempre. Preguntémonos por un momento, y esta pregunta la hacía el fin de semana allí en Mendoza y quiero continuar esta conversación con ustedes. ¿Cuántas personas que alguna vez estuvieron aquí gustando de la gracia de Dios, un día cometieron un error grave en sus vidas? Un error en el cual echaron a perder todo su compromiso cristiano, toda su vida cristiana, y que hoy, presos de la culpa de haber cometido un error, vagan solos por las calles de nuestras ciudades, alejados de Dios y alejados de la familia de Dios. ¿Conoce personas así? Personas que alguna vez oraron junto con nosotros aquí, cantaron las canciones junto con nosotros ahí, pero que hoy en día los cruzamos por la calle y están en cualquiera. ¿Se le viene el nombre de alguien? ¿Se le viene el nombre de alguien? A mí se me viene el nombre de muchos. ¿Qué será la vida de ellos? La Biblia dice, el Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Y si la simiente del Evangelio está puesta en ese corazón, tarde o temprano los hijos vuelven a casa. ¿Amén? Ahora, hay una historia en la Biblia que nos ilustra todo este proceso. Y nos explica por qué nos pasa estas cosas, cómo se sale de estas cosas y cuál es la actitud de Jesús y la actitud que yo y vos deberíamos tener.
Esta historia paradigmática en la Biblia no es ni más ni menos que la historia de un hombre que cayó, de un hombre que fracasó, de un hombre que traicionó a Dios, de un hombre que traicionó a Jesucristo. Vamos a hablar acerca de Pedro. Pedro fue uno de los hombres más cercanos a Jesús, lo mejorcito de entre los discípulos, la mano derecha, el pichón de Jesús. Si ese grupo de discípulos pudiera considerar una iglesia, era el hombre más valioso de la iglesia. Sin embargo, la historia es bien conocida por todos, que la noche en que Jesús fue traicionado, Él le negó de la manera más vergonzosa y más triste. Y lo hizo 3 veces. Ahora, ¿qué se puede hacer con alguien en que se confió toda la responsabilidad? Alguien que estaba allí como líder y maestro y que termina ahora negando a Jesucristo. ¿Qué se puede hacer con él? Creo que esta historia que todos bien conocemos, nos puede dar pistas de algunas cosas. En primer lugar, ¿por qué nos pasa? ¿Cómo puede ser que alguien que ame a Cristo, alguien que esté comprometido de verdad con Dios, alguien que sea un verdadero hijo de Dios, termine cayendo? Y termine cayendo en cosas vergonzosas. ¿Por qué caemos? Es la primera pregunta que quiero hacer. Y cuando miramos esa historia de Pedro, surgen claramente 3 razones por las cuales Pedro cayó, que curiosamente son casi las 3 razones por las cuales todos nosotros caemos. Número 1, ¿qué hizo Pedro? Pedro sobrevaluó sus fuerzas. Se creyó demasiado fuerte. Eso a mí nunca me va a pasar. ¿Te enteraste lo que pasó en el matrimonio de fulanito? Sí. A nosotros nunca nos va a pasar esto. ¿Viste lo que le pasó al hijo de no sé quién? ¡Uy, qué terrible! A nosotros nunca nos va a pasar esto. Y cuando uno se planta así, desde la autosuficiencia, es el primer paso para caer. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, versículo 31, que esa misma noche le dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán. Bueno, quizás nos obliga a redefinir todo lo que dije hasta ahora. Pedro no fue el único que cayó ese fin de semana. ¿Quiénes traicionaron a Jesús? ¿Quiénes? Todos. ¿Sabes qué? Cuando comenzamos este ministerio Celebremos la Recuperación, hace 9 años, hay algo que tuvimos que aprender toda la iglesia. Y es que todos necesitamos recuperación. No son ellos los que tienen problemas y nosotros los sanos. En realidad somos todos enfermos, todos necesitados de la gracia de Dios. Y eso viene bien porque Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y quizás deberíamos redefinir lo que dijimos hasta aquí y decir que en realidad no solamente qué va a pasar con aquellos que han caído, qué pasa con nosotros, que hemos caído y probablemente volvamos a caer. Dice: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y en ese momento se escucha la voz de Pedro. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro, no 1, 3. No quiero que seas así. No necesitas mostrarte perfecto. Yo sé de qué estás hecho. Pedro insistía en el asunto, ¿no? Entonces vuelve a arremeter y dice: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los discípulos, dijeron más o menos lo mismo. Muchas batallas hemos perdido en la vida por sobrevaluar nuestras fuerzas, por creernos más fuertes de lo que somos. Le damos un consejo a un joven.
Le decimos a un joven, mirá, no sería bueno de que estés a solas con tu novia en la casa de ella si no hay nadie en la casa. ¿Qué consejo que damos los papás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos dan llama ese consejo a ustedes? Y el muchacho que dice, no, pero yo sé muy bien, yo soy un cristiano que sabe bien dónde está parado, y yo sé dónde entro y dónde salgo, y a mí las balas me rebotan. Le decimos a un joven, ¿no? O a un hombre casado, usted no debería estar a solas con una mujer que no es su esposa, en ciertos ambientes. Trate de evitar eso en su trabajo, trate de evitar eso en cualquier otra relación. Pastor, hace 30 años que yo sirvo a Jesucristo y le sirvo con fidelidad. Yo sé dónde entrar y dónde salir, y a mí esas cosas a mí no me van a pasar. Cuando decimos esa frase, la que dijo Pedro, nunca me va a pasar, es el primer paso para que nos pase. Cuando nos creemos más fuertes de lo que somos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, si alguien piensa que está firme, ¿qué dice la Biblia? Tenga cuidado de no caer. ¿Cuál es la segunda razón por la cual Pedro cayó y por la cual todos nosotros caemos? Es que buscamos la aprobación de la gente. Queremos caer bien a todo el mundo y sobre todo queremos caerle bien a ciertos círculos en los cuales participamos y donde los valores de Cristo no necesariamente están ahí presentes. Es un poco lo que le pasó a Pedro. Pedro era uno delante de los discípulos y era otro delante de todos. Delante de los discípulos era yo jamás te dejaré. Ahora, delante de todos iba a aparecer otra versión de Pedro. Dice la Biblia que Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó a ver cómo acabaría todo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Ahora, aquí hay dos Pedros diferentes. Un Pedro en el círculo de los discípulos, yo jamás te dejaré. Hagamos una canción que diga, yo jamás te dejaré, y la cantamos con la mano así. Y otro era Pedro en un ambiente diferente. Ese es el gran problema de muchos cristianos, viven en una doble vida. Unos son en el círculo aquí de la iglesia y hablamos de fidelidad, hablamos de honestidad, hablamos de perdón, hablamos de integridad y decimos, amén, yo jamás te dejaré. Y el problema es que después, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro ambiente de estudio, y cambiamos el libreto. ¿Y por qué cambiamos el libreto? ¿Por qué nos pasa esto? Porque queremos encajar, no queremos ser sapo de otro pozo. Queremos ser aprobados en ciertos círculos. Y con tal de ser aprobados en ciertos círculos, uno dice lo que la gente quiere escuchar, lo que ellos quieren escuchar. Ahora, todos nosotros tenemos una necesidad de ser aprobados. Todos. Nos gusta o no, es una necesidad humana innata. Ningún chico quiere ir a estudiar a la universidad y sentirse el sapo de otro pozo de todo el curso. Hay una necesidad de sentirte encajado. Vos no vas a estar en un ambiente de trabajo todas las semanas y para sentirse un cero a la izquierda. ¿Querés ser parte del grupo? Todos queremos ser aceptados. De hecho, por eso nos vestimos. ¿Se dio cuenta de eso, no? Nadie vino desnudo a esta reunión, ¿no? ¿No? Porque yo no veo bien de lejos, no. Ahora, ¿por qué nos vestimos? Y nos vestimos y tomamos tiempo en vestirnos. Decimos, ¿esto me queda o no me queda? Por ejemplo, yo me puse esto azul y nunca me lo pongo en mi iglesia porque en mi iglesia tenemos un fondo azul. Entonces ya me dijeron que azul sobre azul no va. Pero como aquí no hay fondo azul, o no había. Bueno, todos nos esforzamos por vestirnos. ¿Por qué nos tratamos tanto tiempo en producirnos? Algunos deberían tomarte un poquito de tiempo más en producirse, pero bueno, porque nos interesa la imagen que proyectamos. Porque la imagen que proyectamos es la primera carta que jugamos a la hora de ser aceptados o no ser aceptados. Todos tenemos necesidad de ser aceptados. El problema es que cuando con tal de ser aceptados vendemos nuestros valores,
vendemos nuestra fe, vendemos nuestros principios. Es una cuestión de prioridades. Y esta es una razón por la cual muchos cristianos caen. Empiezan a desear más la amistad de personas sin Cristo que la amistad de las personas que caminan con Cristo. Están más preocupados por ser aceptados dentro del círculo de aquellos que no conocen a Dios que ser aceptados en la familia de Dios. Y entonces toleramos lo que no deberíamos haber tolerado nunca y aceptamos lo que nunca tendríamos que haber tolerado. Hay una tercera... un pasaje de la Biblia que me gusta, ¿no? Proverbios 29-25. Dice así: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Yo predico rápido, y digo las citas rápidas, pero confío que mi amigo allá, mi coequiper, las va a ir colecando mientras yo voy conversando. Temer a los hombres es una trampa. Si estás intentando agradar a los demás, ya estás metido en un lío. Es una trampa. No tengo tiempo, pero en realidad ni siquiera funciona. Hay una tercera razón por la cual Pedro cayó y por la cual todos nosotros caemos. Y es cuando dejamos que el miedo nos controle. Todos somos uno hasta que estamos en esos momentos donde el miedo toma el control. ¿Qué harías si entran en tu casa con un arma, dos tipos, apuntan a tu esposa? A lo mejor ya lo viviste, ojo, a lo mejor ya lo viviste. ¿Qué harías? Uno sabe que en esos momentos no sabe lo que va a hacer. Yo no sé lo que haría. Creo que nadie sabe lo que haría. En esos momentos donde el miedo llega a su pico, y ni uno sabe qué es lo que puede hacer, para bien o para mal. Y uno ve gente totalmente pacífica que nunca jamás se lo imagina, que en ese momento reacciona de manera inesperada. Cuando el miedo llega a un pico en nuestra vida, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Ahora, lamentablemente, más allá de esa escena que recién describí, hay un montón de miedos que nos persiguen. El miedo a la soledad, el miedo a la pobreza, el miedo al fracaso. Y cuando dejamos que el miedo nos controle, nosotros terminamos haciendo la peor versión de nosotros mismos. La Biblia dice que Pedro, cuando quedó medio expuesto, decidió salir del patio y se fue otra vez a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró: no conozco a este hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta en tu manera de hablar se te delata. Típico, ¿no? Un cristiano entra en un nuevo trabajo. Y al tercer o cuarto día que está yendo al nuevo trabajo, su compañero de trabajo le dice: vamos a hacer una parada para tomar un cafecito. Y el hermano dice: amén. Y los muchachos del trabajo dijeron: ¿qué dijiste? No, nada, no dije nada. No, vos dijiste algo, ¿qué dijiste? No, dije amén. Ah, vos sos evangélico, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Por tu manera de hablar, ¿no es cierto? Parece que Pedro dijo algo, no sé qué dijo, pero se vendió. Ahora, por un momento pensá en lo siguiente. Jesús acababa de ser arrestado. Estaba a apenas metros, a una distancia visual de Pedro. Porque el Evangelio de Juan dice que entre Pedro y Jesús se miraban a los ojos mientras todo esto pasaba. Y de pronto gente violenta comenzó a hacer con Jesús lo que ellos querían, lo escupían, lo golpeaban. Eso es lo más parecido a que dos tipos te entren con armas a tu casa. ¿Te das cuenta? No era ningún chiste lo que estaba pasando ahí. Gente violenta, profesionales de la tortura, se habían hecho cargo de Jesús y estaban listos para hacer con él lo que quisieran.
Y si es con él, con todos los demás, empezando por su líder más cercano. ¿Quién era? Pedro. O sea, esto no es chiste. Es fácil contarlo a la distancia, pero me hubiera preguntado qué hubiéramos hecho yo y vos en ese momento, donde los violentos y gente sin escrúpulos, dispuesta a hacer lo que sea, eran los dueños de esa noche. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. La Biblia dice que Pedro empezó a maldecir. Literalmente el texto no explicita a dónde dirigía la maldición. Podía maldecir la vida y decir, bueno, si quieren escuchar que digas malas palabras, yo también deseo decir malas palabras. Podía maldecirse a sí mismo, o es muy probable que esté maldiciendo a Jesús. A ese nazareno mugroso no lo conozco. Y apenas dijo eso, dice que enseguida cantó el gallo. Todos nosotros hemos caído, hemos hecho cosas vergonzosas. Quizás las podemos mantener en un secreto bajo 7 llaves y nadie lo sabe. Pero vos lo sabés. Yo lo sé en mi vida. Momentos de mi vida es decir, ¿cómo pude haber sido capaz de? ¿Cómo pude haberle fallado a Dios de esta manera? Y en el momento en que cantó el gallo, él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, de todo lo que había ocurrido. Cuando el miedo gobierna nuestras vidas, todos nosotros no somos tan fuertes como creemos. Somos más débiles de lo que pensamos. Y todos tenemos momentos de nuestra vida que quisiéramos que nunca hubieran sucedido, pero sucedieron. No tendrían que haber pasado, pero pasaron. Ahora, Pedro no solamente es un catálogo de errores, sino también es un catálogo de virtudes. Todos caemos, pero no todos se levantan. ¿Quiénes se levantan? Los que hacen las mismas cosas que Pedro. Porque recuerden que ese fin de semana no fue uno el que le traicionó groseramente, sino 2. Uno le negó, pero otro lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Cómo se llamaba ese otro? Judas. Ambos le negaron, Ambos le traicionaron. No son demasiado diferentes el error de uno y del otro. Lo que son diferentes son los caminos que tomaron uno y el otro. Uno intentó primero revertir todo, devolver las monedas, a ver si él podía arreglar el lío que hizo, y cuando vio que no podía arreglar el lío que hizo, fue y se ahorcó. En cambio, Pedro tomó otro camino. Todos caemos, pero no tenemos por qué quedarnos caídos. Podemos levantarnos. Y para eso, el ejemplo de Pedro es un gran ejemplo. ¿Qué hizo Pedro para ser restaurado por Dios? Número 1, se afligió. Cuando él se dio cuenta del error que cometió, él sintió dolor. El dolor es un buen amigo. El dolor es un buen amigo en el cuerpo. Cuando uno siente dolor, uno no quiere sentir dolor. Toma un analgésico para evitar el dolor. Pero el dolor Dios lo puso ahí. ¿Para qué Dios puso el dolor en el cuerpo humano? Como una alerta de que algo está mal y requiere atención urgente. ¿Vos sabés que las personas enfermas de lepra ven como partes de su cuerpo van cayendo a pedazos? Eso produce la lepra. Y lo peor de todo es que mientras su cuerpo se deshace en pedazos, no sienten nada de dolor. Ojalá sintieran dolor. Porque si sintieran dolor, su cuerpo se activaría y enfrentaría ese problema. Pero justamente su cuerpo está entregado a esa enfermedad y entonces su cuerpo se cae. Así ocurre con nosotros. Ojalá sintiéramos dolor. Dolor es una buena señal. Es la señal de que el Espíritu Santo todavía está obrando en mí. No hay nada más triste que tantas veces que viene alguien a pedir una entrevista personal, una especie de confesión, y me dice, sí, pastor, yo he engañado a mi mujer. Y hasta con una pequeña muequita de sonrisa, vio cómo somos los hombres, ¿no?
Y todo lo que dice está bien, pero su cara está todo mal. Algo falta. Está haciendo la declaración jurada correcta y si la firmamos y la archivamos, tendría todo bien la confesión. Pero hay algo que falta. ¿Qué es lo que falta? Viejo, te tiene que doler. Porque si no te duele lo que pasó, entonces todavía no entendiste nada. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, 75, que entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, y antes que cante gallo me negarás 3 veces, y saliendo allí, ¿qué hizo él? Lloró amargamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Es una primera buena señal, que te duela lo que pasó. No lo minimices, no lo justifiques, no pongas excusas, que te duela como tiene que dolerte. Es una señal de que no estás muerto, sino que el Espíritu Santo está obrando en tu vida para ayudarte a salir adelante. Claro que también es importante por qué uno llora amargamente, ¿no? Porque hay gente que llora amargamente, pero por las consecuencias. Uy, sí, pastor, yo me metí hice algo que no tenía que hacer, fue una estafa, yo sé que fue una estafa y ahora me echaron del trabajo. Ahora, ¿por qué llora amargamente? ¿Porque cometió una estafa? No, porque lo echaron del trabajo. Si no lo hubieran echado del trabajo, el tipo sigue como si nada hubiera ocurrido. Pastor, cometí una infidelidad, mi esposa se enteró y ahora me está pidiendo el divorcio. Ahora, ¿qué es lo que le duele? ¿Haber cometido una infidelidad? No, que su esposa lo descubrió. Eso es lo que le duele. Si la esposa no lo hubiera descubierto, el tipo sigue en la suya. ¿Por qué lloró Jesús amargamente? Pedro lloró amargamente. ¿Por las consecuencias? No. Por ahí no había ninguna consecuencia. ¿Quién se iba a enterar? Cuando se acordó de lo que Jesús había dicho. El Evangelio de Juan, como te decía recién, tiene algunos detalles que agrega, ¿no? Y dice que Jesús lo miró fijamente a Pedro en ese momento. Se cruzaron las miradas. Él lloró por la decepción que le había provocado el corazón de Jesús. ¿Y sabes por qué tiene que dolerte cada vez que caes? No por las consecuencias, si me atrapan, no me atrapan, si se descubre o no se descubre. Tiene que dolerte por la decepción y la herida que vos producís en el corazón de Cristo. Cada vez que nosotros le fallamos, cada vez que nosotros le decepcionamos, ese dolor nos tiene que ocurrir. La Biblia dice, el sacrificio que te agrada, dice el Salmo 51, 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué hay que hacer con uno que ha caído? Decirle, rezá 10 San Fabián, a una penitencia así. No creo, ¿no? Vas a estar sentado 1 año en el banco, ahí atrás, y no vas a participar de la cena del Señor. Puede pasar 1 año y no pasar nada. Lo que hace falta es otra cosa. Dios no quiere ninguna de esas cosas. Dios quiere un corazón arrepentido. ¿Qué es lo segundo que hizo Pedro y que hizo bien? Y que todos nosotros deberíamos hacer. Vos sabés que, como en muchas cosas de la vida, lo que sucede en las primeras horas define todo. Lo que sucede en las primeras horas después de que caemos define si nos vamos a levantar pronto o si vamos lamentablemente a estar arrastrándonos mucho tiempo antes de levantarnos. Lo que sucede en las primeras horas define todo. Si apenas vos caes, te duele, eso es una buena señal. Ahora, si te tiene que llevar 5 años que te caiga la ficha de lo que pasó, de lo que hiciste para que te duela, vamos lento, ¿no? Pedro, al amanecer del día siguiente, hizo algo muy inteligente. Él dejó que su grupo pequeño lo apoye. Bueno, yo lo llamo grupo pequeño. En nuestra iglesia tenemos así muchos grupos pequeños. Puede ser tu clase de escuela dominical, puede ser tu grupo de hermanos cristianos, como vos lo quieras llamar. Uno de los problemas que muchas veces nos pasa a los cristianos es que cuando caemos en la vergüenza nos escondemos. Típico, un cristiano comete un error y ¿qué hace?
deja de ir a la escuela dominical, deja de ir al grupo de oración, deja de juntarse con los hombres, deja de ir al grupo de mujeres donde solía ir, deja de ir al venir el domingo aquí. ¿Qué hace? Jugamos a las escondidas. Ahora, Pedro hizo lo contrario. No solamente Pedro, sino todos los muchachos que habían fracasado. Dice la Biblia en Mateo 16:10 que la mañana de la Pascua, la mañana siguiente que Jesús fue asesinado, ella, María Magdalena, fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. ¿El punto cuál era? Estaban juntos. Todos los discípulos, después de esa noche terrible en la cual todos abandonaron a Jesús, en vez de irse cada uno y esconderse en su casa, en la vergüenza de lo que habían hecho, estuvieron juntos. Yo imagino lo que era esa reunión, en un círculo, mirándose a los ojos, todos los muchachos diciendo, ¿cómo fuimos capaces de? ¿Cómo fuimos capaces de abandonar a Jesús así? Yo fui un fracaso, dice uno. No pude haber abandonado a Jesús, ser tan cobarde. El otro dice lo mismo. Y alguien lo podría mirar a Pedro y dice, menos mal, Pedro, que vos fuiste el valiente del grupo, porque te vimos que vos lo seguiste a Jesús. Menos mal que vos sí que no lo abandonaste, Pedro, ¿eh? Y Pedro decía, amén. También estaba Juan dando vuelta por ahí, así que no podía decir muchas mentiras, Pedro. Muchachos, es cierto, yo lo seguía a Jesús, pero para terminar haciendo algo peor que todos ustedes. Esa es la verdad. Ahora, nosotros en la iglesia necesitamos grupos de mujeres, grupos de hombres, donde podamos sentarnos en un círculo y tener intimidad. Y poder hablar estas cosas. No hablar de bueyes perdidos, no hablar acerca de la quinta interpretación de la doctrina de no sé qué, sino hablar de nuestras vidas y hablar de lo que nos pasa. Y hablar sobre todo lo que tenemos que hablar, de nuestros fracasos. No hemos sido los esposos que teníamos que ser. No hemos sido las mujeres que Dios esperaba. No fuimos los padres que tendríamos que haber sido. Y abrir nuestro corazón y hablar de lo que hay que hablar. También hablar de nuestros éxitos, no digo que no. Pero un lugar donde tengamos el nivel de honestidad como para hablar de nuestros fracasos. Porque es ahí donde Dios empieza a sanarnos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y compartimos con algo lo que nos pasa. La Biblia dice que en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas estaban cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Y Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Esta es una de las primeras apariciones de Jesús. Y qué curioso, ¿no? Porque, excepto a María Magdalena, Jesús, casi todas sus apariciones no fueron a nivel individual. Siempre fue a grupos. Y donde estaban ellos reunidos, ahí apareció Jesús. ¿No habría dicho una promesa a él, algo como, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre? ¿Qué prometió él? Allí yo estaré. Y creo que necesitamos todos tener un círculo de amigas cristianas, un círculo de amigos cristianos. Háganlo donde ustedes quieran, en la escuela dominical, en el círculo de oración, en tu casa, donde quieras. ¿Por qué? Porque donde estamos 2 o 3 reunidos orando juntos, Dios se hace presente ahí. Yo tengo un grupo pequeño, el cual no falto por ninguna razón. Para mí es muy importante ir a ese grupo pequeño. Nos juntamos en una casa diferente cada vez. Y lo bueno es que yo ahí no soy el pastor Fabián, soy Fabián. No estoy para predicar, nada. Estoy para decir, muchachos, estoy triste, oren por mí, estoy cansado. Tengo ganas de renunciar al ministerio, dedicarme a otra cosa. ¿Usted piensa que no me pasa eso? Todos los lunes me pasa eso. Donde poder abrir mi corazón y decir la verdad. Donde poder contar mis debilidades. Si yo no tuviera ese círculo, yo no estaría de pie ahora. Yo no sé cómo estás de pie. Si no tenés un círculo de amigos, amigas así, en el cual poder abrir tu corazón. Es indispensable
para la vida cristiana. La Biblia dice que 8 días después los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Se nota que les gustó y dijo, hagámoslo y no dejemos de hacerlo. Y yo creo que es bueno que aprendamos a hacer esto y no dejemos de hacerlo. Hay una tercera cosa que hizo Pedro bien, y es que se sometió a la compasión de Dios. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Tomamos una olla de agua hirviendo y en una olla de agua hirviendo ponemos un huevo. Al cabo del tiempo a ese huevo, ¿qué le pasa? Se endurece. Ponemos una zanahoria y ¿qué le pasa? Se ablanda. Ponemos una papa y si le dejamos demasiado tiempo se deshace. Ahora, las tres fueron expuestas a la misma experiencia, pero salieron diferente de esa experiencia. Todos caemos. Es así, ¿eh? Venís de una caída, estás a punto de caer en algo. Dios nunca dijo que nunca íbamos a caer. La iglesia no está compuesta de aquellos que nunca han caído. La iglesia está compuesta de personas que somos débiles y que tropezamos una y otra vez. La única diferencia es que tenemos el poder del Espíritu para levantarnos tantas veces como sea necesario. Ahora, todos caemos. La pregunta es, ¿cómo salimos de eso? Todos vamos a saborear el fracaso en algún área de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo salimos del fracaso? Hay quienes salen más endurecidos, más duros, más demandantes con los demás, más exigentes, más crueles, más escépticos, más duros, gente implacable. ¿Y por qué? Después que saboreó, besó la lona, salió así. Hay gente que se deshace, como la papa. Soy una porquería, no sirvo para nada, nunca voy a agradar a Dios en nada, nada que empiezo lo termino. Y te tirás en una cama de depresión. Ahora, hay una alternativa diferente, ¿no? Y es en dejar que el fracaso haga con nosotros lo que tiene que hacer. Como la zanahoria, sé zanahoria un poquito entonces. Que te ablande. Que ablande tu corazón para entender que tienes que ser más dócil a Dios y más dispuesto a su compasión. Judas y Pedro, los dos se equivocaron. Este fue y se ahorcó. Pero Pedro aceptó la compasión de Dios. ¿Cómo sé que aceptó la compasión de Dios, Pedro? Muy simple, porque su historia no terminó ahí. Podría haber terminado ahí. ¿Cuántos hermanos cayeron y cuando cayeron su historia en el reino de Dios terminó ahí, pero murió ahí? La historia de fulanito, ¿cómo es? Que vino así, 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 cayó y desapareció. Pero Pedro no terminó ahí. Él se convirtió en el hombre que Dios quería que sea, en el líder que Dios necesitaba. Es más, él fue escritor de dos cartas que están en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llaman los escritos de Pedro? No hay que ser muy inteligente, ¿no? Primera Pedro y segunda Pedro. Bueno, y ahí vemos su corazón. Pedro, contanos un poquito. ¿Qué significó para vos toda esta experiencia? Primera Pedro 1:3. Pedro nos dice a todos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo una gran compasión. ¿Sabes cuál fue el tema de Pedro por el resto de su vida? Compasión. No lo hubiera aprendido nunca, ese Pedro que yo jamás te abandonaré, Pedro demandante, exigente. Nunca lo hubiera entendido si no hubiera saboreado el fracaso y experimentado la perdón de Dios en su vida. Pedro, vos que erraste mal, vos que te equivocaste feo, vos que sabés lo que significa la culpa, la vergüenza, ¿cómo se sale de todo eso? Primera Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Todo eso que te pasó, todo eso que te ocurrió, no dejes que te sepulte. Sea lo que sea, en lo cual fracasaste, algo que no debería haber sucedido, pero sucedió, no dejes que te sepulte.
No tenés por qué terminar con tu vida. No podés por qué terminar con tus sueños. No tenés por qué terminar con los planes de Dios, con tu vida. Poné todo eso en las manos de Dios y Él se va a hacer cargo. No tenés por qué ir llevando esa mochila en tu espalda por el resto de tu vida. Ahora, no solamente esta historia nos habla de qué hizo Pedro para equivocarse, qué hizo para levantarse, sino lo más interesante de todo es qué hizo Jesús. ¿Qué hace Jesús con los caídos? Voy a decir rápidamente de qué se trata. Antes de que todo esto empezara, Jesús ya les había dicho todo lo que iba a suceder. En Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, Jesús habla con Pedro y le dice lo siguiente: Simón, Simón. ¿Saben quién es Simón, no? Pedro. Ahora, cada vez que Jesús lo llamaba Pedro Simón es porque... Es cuando como mi esposa, en vez de decirte mi amor, querido, dice Fabián, estamos frente a algún problema, ¿no? Y si me dice Fabián Ruiz, estamos en el horno. ¿No? Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Hay un libro que deberías leer de una escritora muy linda, se llama Beth Moore, que se llama Cuando los hombres de Dios hacen cosas que no son de Dios. Una mujer que fracasó en la vida, pero que ahora Dios la está usando poderosamente. Y se basa en este texto. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, número 1. Número 2, yo he rogado una oración por ti. Número 3, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Número 4, fortalezcas a tus hermanos. Voy a decirlo cortito, voy a acelerar para que me acompañe ahí arriba. Número 1, Jesús no se sorprende. Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar antes que pase. ¿Qué va a decir Jesús después que hice lo que hice? ¿Con qué cara me voy a presentar delante de Jesús a pedirle perdón? Dios ya sabe todo de nosotros. La Biblia dice en Salmo 103:14, Dios sabe de todo de nosotros, sabe que estamos hechos ¿de qué? De polvo. Él sabe, Jesús sabía que ellos eran débiles. Jesús cuando se aparece por primera vez otra vez a ellos, no aparece con un montón de reproches. ¿Cómo puede ser que me hayan abandonado? ¿Para qué tengo un grupo pequeño si en el momento en que más lo necesitaba, todo lo de mi grupo pequeño me abandonaron? Y no me visitaron. Típica crítica, ¿no? Jesús no dijo ningún reproche a los muchachos. No le dijo, ¿cómo me hicieron esto? ¿Cómo me fallaron así? No. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no le podía pedir más de lo que ellos podían dar. Nosotros a veces queremos que la gente sea perfecta. Exigimos que la gente sea perfecta. ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. Dios sabe de qué estamos hechos y no exige que seamos perfectos, sino en todo caso que confiemos perfectamente en su gracia. Dios nunca exigió que fueras perfecto. Y si vos estás en la locura de jugar a ser perfecto y te volvés perfeccionista y demandante de que todos estén a la altura de tu estándar, estás metido en un negocio en el cual Dios no está involucrado. Lo segundo, Simón, Simón, mirá que Satanás ha pedido a ustedes para ser zarandeados como trigo, pero dice en segundo lugar, pero yo he orado por ustedes. ¿Qué hace Jesús por los caídos? Él ora por vos. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? En este momento, ¿qué está haciendo? Está orando por nosotros. Está orando por lo que pasa en este salón. Dios sabe que ibas a venir esta mañana aquí, de que yo iba a predicar este mensaje y de que hoy necesitas tomar una decisión. Y Jesús está intercediendo por vos en este momento, preguntándose, ¿será esta la mañana en la cual finalmente me entregarás tu corazón? ¿En la cual te rendirás a mi gracia? ¿Será o no será esta mañana, la mañana en que suceda?
o habrá que esperar muchas otras mañanas. En este momento Jesús está intercediendo por tu vida. Simón, Simón, mirá que yo os he pedido Satanás ha pedido a ustedes para ser zarandeados, pero yo he rogado por ti para que tu fe no caiga, de modo que cuando te arrepientas y regreses, ¿cómo? Jesús sabía la película completa. Jesús no solamente sabía que le iba a caer, también sabía que se iba a levantar. Por eso lo tercero, Él cree en nosotros. Él cree en nosotros. Dice ahí en Lucas, como leímos recién, cuando te arrepientas y vuelvas. Fíjate que no dice, si te arrepentís y volvés. No, cuando lo hagas, porque lo vas a hacer. Yo te conozco y sé tanto como que caes que me amás y que te vas a levantar. Jesús cree en nosotros. Jesús cree en mí. Mira que creer en Dios es una gran cosa, ¿no? Si no creyéramos en Dios no tendríamos vida eterna. Creer en Dios es la clave de la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se muera, sino tenga vida eterna. Pero hay algo más maravilloso que creer en Dios. Creer en Dios es fácil. ¿Cómo no creer en Dios? Al ver toda su bondad cada mañana. Ahora, lo maravilloso es que Dios cree en mí. A eso hace falta fe. Iglesia, Dios cree en esta iglesia. Él cree en esta iglesia. Y Él cree que esta iglesia tiene todo lo que se requiere para poder ser un faro encendido en esta ciudad para que muchos conozcan la luz de Jesucristo. Él cree más en nosotros de lo que nosotros creemos. Pedro, cuando te arrepientas y vuelvas, porque vas a volver, y en último lugar dice, fortalece a tus hermanos. Dos cositas que surgen de esto. Número 1, Dios nos muestra compasión cuando estamos caídos. Jesús dijo, y les había dicho por medio de las mujeres, que se iban a juntar todos en Galilea. Y así sucedió. 2 semanas después, Jesús se encuentra con los discípulos en Galilea. ¿Por qué en Galilea? ¿Qué les parece? ¿Por qué en Galilea? Porque ahí empezó todo. La historia comenzó ahí. Él los encontró ahí pescando. Y donde comenzó la historia termina. La Biblia dice en Juan capítulo 21, 2 semanas después, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraban allí y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él dijo, echen la red en la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Estaban como 90 metros. No se alcanzaba a ver quién era el que hablaba de la costa. Pero cuando pasó lo que pasó, Juan le dijo a Pedro, ¿quién más puede ser? Tiene que ser Él. ¿Quién es el único que puede sacarnos del fracaso y llevarnos al éxito? Porque estar toda la noche sin pescar nada es un fracaso. Es Él. Cuando Simón oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Tengo que ir rapidito porque el tiempo me corre. ¿A qué fue Jesús a buscarlos a la playa? ¿A reprocharles algo? ¿A refregarles por la cara sus errores? Fue a servirles un desayuno. ¿Qué hace Jesús cuando luego de haber caído te acercas arrepentido a su presencia? ¿Para qué te trajo esta mañana aquí? ¿Para sentirte más culpable? ¿Para refregarte por la cara tus errores? No. Jesús está aquí para servirte un desayuno. Para decirte, vení, tengo algo mejor para vos. Así es Él. ¿Usted le serviría un desayuno a alguien que lo traicionó, lo abandonó, te estafó,
alguien que te estafó, te traicionó, ¿le servirías un desayuno? ¿Sí o no? Envenenado, dijo uno. Eso se llama compasión. Jesús no nos da lo que merecemos, un castigo. Jesús nos da lo que necesitamos, una oportunidad. Y la última cosa que hizo Jesús, Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Él dijo, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y esa mañana, en ese desayuno, ustedes lo saben bien, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro la misma cosa. Pedro, ¿me amas? Y él decía, sí. Y Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Pedro, lo que pasó, pasó. No tendría por qué haber pasado, pero pasó. Que sirva para algo. Que sirva para moldear tu corazón y ser el pastor que yo necesito. No un pastor implacable, exigente y demandante. Un pastor compasivo. Capaz de solidarizarse con las debilidades de los demás. Como hoy yo tengo compasión por tus debilidades. Todos fracasamos en algo. Todos. Momentos vergonzosos, los cuales decimos, ¿cómo puedo ser capaz de? Lo que pasó, pasó. Llámese divorcio, puede ser un error que te quedaste sin trabajo, un negocio frustrado. Lo que pasó, pasó. ¿No debió haber pasado? No debió haber pasado, pero pasó. Al menos que sirva para algo. Que sirva para que yo pueda usarte para ayudar a otros. Si vos estás aquí y pasaste por un divorcio, vos mejor que nadie sabes el dolor que se siente por eso. Y sabes que no se lo deseas a nadie. Ahora, en vez de dejar que ese dolor te sepulte en la depresión, usa eso para ayudar a otros. Otros que hoy están en la cornisa de un divorcio. Y chicos, quiero hablar con ustedes, yo ya pasé por eso. Déjenme adelantarles qué cosas vienen y ustedes no están viendo. Sea cual sea tu dolor, tu fracaso, dáselo a Dios. Y que Dios lo use para que vos puedas ayudar a otros. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un montón de gente que hemos caído en diferentes cosas. Por eso podemos aconsejarnos en diferentes cosas. ¿Qué se puede hacer con un hijo rebelde? ¿Qué se puede hacer cuando uno nunca logra salir financieramente adelante? ¿Qué se puede hacer? La iglesia es un catálogo de todos esos problemas. Si cada uno nos ayudamos unos a otros, somos iglesia. No de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Porque el poder de Dios no se perfecciona en nuestras fortalezas. El poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Mira qué curioso. Dios no está tan interesado en usar tus fortalezas, lo eficiente que seas en algún tema. Dios quiere usar tus debilidades para servir a otros. Vamos a orar, ¿les parece? Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Señor, todos somos Pedro, todos. Vos sabés que te amamos. Vos sabés que te amamos. Vos sabés que te amamos. Y aún así, hicimos cosas que no teníamos que haber hecho. Cosas que a lo mejor nadie sabe, pero vos sabés. Con qué he herido tu corazón, te he defraudado, te he decepcionado. No quiero endurecerme. No quiero deshacerme. En esta mañana quiero ser blando para que tu gracia sane mi vida. Ayúdame a ser el hombre que se supone debo ser, que mi familia necesita. Enséñame a ser esa mujer brillante, libre, feliz, que siempre soñaste que sea. Señor, transforma esto que ha sido el motivo de mi vergüenza en un trofeo de tu gracia. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a responder al Señor. Necesita más de ti. Apenas 3 semanas después de aquella conversación de Jesús con Pedro en la orilla del lago, Pedro habría de pararse delante de una multitud de miles de personas. Y sin ningún temor y con el mayor coraje, él dijo: a este Cristo a quienes ustedes han asesinado, Dios lo ha puesto como Cristo y Señor. Y ese día 3.000 personas creyeron en Cristo y fueron bautizadas. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros dejamos nuestros fracasos en sus manos. Él quiere levantarnos para que vivamos la experiencia más poderosa de su mano. Lo que viene es muy bueno. Que Dios le bendiga. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Necesita más de ti.